¿sí? Por lo tanto, no podríamos pensar, Miss Malena, era así, vivían plácidamente. Mientras tanto que el pueblo se fregue, misita. No. Mientras tanto que el Estado llano soportaba, ¿qué cosa? Toda la carga tributaria y sufría extrema pobreza. ¿Listo? Miren, socialmente, sí, se va a basar en un sistema de procedencia feudal. Esto lo han hecho cuando han tratado el tema de lo que es la Edad Media. ¿Listo? Ay, amis. O sea, socialmente se va a basar en un sistema de procedencias feudal. Lógicamente que sí. Que lo divide en tres estamentos. Estamentos que tú estás observando en la pirámide. Ah, claro, mis, que estoy observando en la pirámide. Recuerda que siempre en la cúspide, ¿quién está? En la cúspide está quién. Responde, te escucho, habilita tu micrófono, vamos. ¿Quién está en la cúspide? Rápido, habla. El rey. El rey. Gracias. Miss, El en la rey. cúspide está el rey. ¿Listo? Muy bien. Así que, igual que el Inca estaba en la cúspide del Tahuantinsuyo, aquí está el rey. ¿Listo? Tres estamentos que nosotros los vemos, nobleza, clero y tercer estado. Mi Malena, la nobleza definitivamente era un sector privilegiado, poseían grandes extensiones de tierra, con decirles que la cuarta parte en cuestión de tierra pertenecía a quién? A la nobleza. Mis, la cuarta parte de la posesión de tierras de Francia era de la nobleza, sí. Ellos tenían la mayor cantidad de tierras. Wow, mis. Segundo estamento, el clero, mis, que van a recibir los diezmos. Acuérdate tú que el clero simplemente se dedicaba a rezar por la salvación de las almas y salvación de las almas, mis, y recibía el diezmo, que es la 10ª parte de la productividad de tierras. Correcto, pucha, me se la llevaban linda los del clero, ¿ah? Me hubiera gustado pertenecer al clero, la hacían linda, se la llevaban fácil, ¿no? Listo, y el tercer estado o el estado llano, fíjate tú ahí, lo conforman tres: burguesía, ¿listo? Obreros y campesinos. Mis, los obreros es los trabajadores urbanos, ¿no? Sí, burguesía, obreros y campesinos. Recuerda tú que al inicio dijimos, sí, el martes que nos vimos dijimos lo siguiente, que en vano, sí, en vano, la nobleza y el clero trataron, pues, de contener, pero no pudieron contener a esa pujante burguesía que quería, pues, tomar el poder y buscar un equilibrio en cuestión de sus derechos. ¿Listo? Muy bien. Este tercer estado o el estado llano, ¿sí? En ellos recaía toda la carga tributaria. Es decir, ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar el diezmo a lo que es el clero y sufrían extrema pobreza, lo cual pues no era justo. Esto era pues socialmente. Si tú te fijas bien, es muy parecido a lo que hiciste en la semana 5. ¿Sí? Recuerda que socialmente se va a basar en un sistema de procedencia feudal. Feudalismo, ciclo 9. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ya hemos visto las 4 causales: política, ideológica, económica y social. Ahora sí, nos vamos con las etapas de la revolución. Misita, ponga usted la diapositiva anterior. Quiero tomar una captura porque esto está profundizando más. Si tú gustas, ya sabes. Mis, pasamos a ver las etapas de la Revolución Francesa, sí. No sin antes decirte lo siguiente. Recuerda tú que la historia de Francia ha transcurrido por 3 etapas. La historia de Francia, yo te estoy diciendo Francesa. Estoy diciendo la historia de Francia ha recorrido por 3 etapas. ¿Listo? Etapa monárquica gobernada por reyes. ¿Sí? Etapa republicana gobernada por cónsules. Y la etapa imperial gobernada por emperadores. ¿Listo? Amis, esas serían las 3 etapas de la historia de Francia. Correcto, pero mis, acá usted está hablando, va a hablar de las etapas de la revolución. Si tú recordarás, la revolución va de 1789 a 1799, 10 años. Entonces, mis, ¿cuántas etapas de la historia de Francia va a abarcar? Va a abarcar solo 2 etapas. La etapa monárquica gobernada por reyes y la etapa republicana. ¿Entendido? Ah, ya, la monárquica y la republicana, sí. Esas vendrían a ser las etapas de la revolución. No entramos a tallar en la etapa imperial. ¿Por qué? Porque esto ya no corresponde. Recuerda que la Revolución Francesa finalizó, culminó en 1799. Entonces solo abarcó 2 etapas. No te olvides, ¿ya? No te olvides. Bien, Miss, ¿quién es este personaje que está saliendo ahí? Tranquilo, por favor. Lleva la hilación de la información para que no te pierdas. Esto está en tu banco, pero está un poquito confuso. Tienes que tener atención a la explicación de tu misma Lena, ¿ya? Miss, no le dé vuelta a este hombre, por favor, tranquila, Miss, se va a marear. Ya está. Y el otro, Miss, ¿quién es? Vamos por partes, ¿ya? Atiende, por favor, vamos por partes.
Mira, Luis XVI es el que vimos el martes, ¿no? Ese rey joven, sí, prácticamente de 16 años, casado con María Antonieta, que tuvo que soportar, pues, ¿no? Todo esto relacionado a la Revolución Francesa, correcto. Luis XVI, rey de Francia, sí, ese rey, debió parar la crisis y definitivamente la crisis que atravesaba Francia, especialmente la crisis económica, y con deseos de remediar el problema, va a nombrar a quién como ministro de Hacienda. ¿Qué es ministro de Hacienda? ¿Sí? Como decir ministro de Economía. Ah, ya, así lo entiendo mejor. ¿Listo? No como ministro de Hacienda al primero que tú has visto en la imagen. ¿Qué estás viendo en la imagen? ¿Quién es él? Robert Jacques Turgot. Ah, ya, lo van a nombrar como ministro de Hacienda Robert Jacques Turgot, correcto. Robert Jacques Turgot propuso no solicitar más préstamos, ni aumentar los impuestos. Ah, eso es lo que propuso, sí. Propuso no solicitar más préstamos ni aumentar los impuestos. Me parece bien, Miss Malena. Más bien propuso, ¿qué cosa? Rebajar los gastos de gobierno. Mucha Miss, ahí está tocando carne. Sí. Robert Jacques Turgot propuso rebajar los gastos de gobierno y un impuesto nuevo que debían de pagar los dueños de las tierras. Pucha, la fregó. Robert Jacques Turgot, sí. A ver, yo te pregunto, ¿quién debía de pagar ese impuesto nuevo? ¿Quién eran los dueños de las tierras? A ver, respóndeme. ¿Quién eran los dueños de la tierra? ¿Nobleza, clero o el tercer estado? Responde. ¿Quiénes eran? La nobleza. La nobleza. Súper, súper. Miss, están pensando, ¿ah? Miss, pero usted lo ha dicho, que la nobleza poseía la cuarta parte en cuestión de tierras de Francia, ¿sí? Entonces, miren lo que hace Robert Jacques Turgot, ¿sí? Propuso rebajar los gastos del gobierno y un impuesto nuevo que debían de pagar los dueños de las tierras. Entonces lo debía pagar la nobleza. Bien, ¿qué va a pasar? Como esto está tocando carne especialmente a esa clase privilegiada que son los nobles, ¿sí? Ellos van a empezar a hacer fuerza, van a empezar a presionar a Luis XVI y Luis XVI toma la decisión de destituir a Robert Jacques Turgot y en su lugar lo pone aquí, tú estás mirando en la imagen de abajo, a Jacques Necker. ¿Listo? A mí lo cambió, sí, así de simple. Me dice lo que saben hacer, ¿no? Cuando algo no nos gusta, sí, sobre todo los poderosos hoy en día, sí, presionan y cambian, ¿no? Sí, hacen presión. Ahora miren lo que están haciendo con este nuevo ministro de Salud. Miren, pero tiene pues rabo de paja, misita. Sí, sí lo sé, pero miren, ya están presionando para lograr eso. Y definitivamente no van a dar de repente, pues, ¿no? No se va a llegar hasta lo que es voto de confianza, quién sabe, y de repente Pedro Castillo está eligiendo otro gabinete. Me muero, me muero. Así es, así es. Mira, ¿desde qué tiempo está dándose esto? Bien, mis, entonces, el rey Luis XVI va a destituir a Robert Jacques Turgot y en su lugar lo coloca a Jacques Necker. Jacques Necker, ¿qué es lo que va a hacer? Mediante préstamos va a tratar de solucionar el problema, pero lamentablemente no lo va a lograr. Entonces, ¿qué va a hacer Jacques Necker? Va a publicar, ¿qué cosa? Un presupuesto real. Pucha, mire, no está tocando carne, ¿sí? Va a publicar un presupuesto real y lo cual esto va a provocar, pues, la indignación por parte de los privilegiados. Nuevamente estos privilegiados empiezan a hacer fuerza, presión contra el rey Luis XVI. Luis XVI no le va a quedar otra que destituir a Jacques Necker en 1781. ¿Sí? Así funcionan las cosas. Muy bien, que no debería ser así, pero se da. Miren desde aquel tiempo. Bien, ¿qué más, Miss Malena? Sigamos la hilación, por favor. No perdamos la hilación. Recuerden que estamos en las etapas de la Revolución Francesa. ¿Listo? Miss, entramos en la etapa monárquica. Sí, Miss, son dos, ¿no? Usted nos ha hablado de dos, monárquica y republicana. Monárquica y republicana. Correcto. Listo. Miss, antes de que empiece. A ver, mira tú abajo. Esa imagen es crucial. ¿Sí? Esa imagen hace alusión a qué. Responde, por favor, yo te escucho. ¿Hace alusión a qué? Vamos. ¿Hace alusión a qué? ¿Qué dices? Vamos, chicos. Miss. ¿Hace alusión a qué? A ver, ¿alguien sabe? Habilite su micrófono. La misma Elena lo va a escuchar, la va a escuchar. Vamos. ¿Hace alusión a qué? Miss, hace alusión a la toma de la Bastilla, Miss. Esa es la toma de la Bastilla, Miss. Claro. Miss, ¿qué era la toma de la Bastilla? Era la prisión de reos en Francia, en París quedaba esto, ¿sí? Bueno, en el momento que se la toma tenía, creo, 5 reos. Miss, ¿es en serio? Sí, pero esto es importante, ¿sabes por qué? Porque esto marca
el inicio de la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, no te olvides, marca el inicio de la Revolución Francesa. ¿Ok? Listo, Miss. Ahora sí, continúe, Miss Malena. A ver, ¿qué va a pasar? Escucha, por favor. En 1688, Luis XVI llamó nuevamente a Necker, ¿sí? A mí lo llama nuevamente a Jacques Necker, sí. Y Jacques Necker le sugiere al rey, le sugiere a Luis XVI la convocatoria de los Estados Generales. Grave error. Mis, ¿por qué grave error? Ahorita lo vemos. En esa convocatoria de Estados Generales se constituía, ¿qué cosa? La reunión de los representantes de los tres estamentos, es decir, de la nobleza con 300 representantes, del clero de igual forma y del Estado llano con 600. Si te fijaste, el Estado llano, el tercer Estado, tiene el doble, 600. A mí está bien. La reunión era netamente ¿para qué? Para resolver la crisis financiera, la crisis económica que estaba atravesando Francia, que yo le he explicado la semana pasada por qué. ¿Listo? Pero el tercer estado va a aprovechar esta situación y mira lo que va a hacer el tercer estado. Me parece lógico, misma Lina. El tercer estado no va a aceptar los procedimientos, ¿sí?, de aprobación de las reformas. El objetivo aquí, hijos lindos, el trasfondo de esto era que conseguir que el voto por individuo, no por estamento. Conseguir el voto por individuo, sí. Mira, si tú te fijas, estaríamos hablando de 600 votos. Si fuera por estamento, ahí fue. ¿Por qué? Porque serían 2 contra 1. Se une la nobleza con el clero, 2 contra 1. Entonces no hubieran logrado lo que lograron. ¿Sí? Entonces el trasfondo en sí, por eso te decía, grave error, el trasfondo en sí era que el voto por responde. ¿El voto por qué? Vamos, ¿por qué? ¿El voto por qué? Responde, pues responde. Habilita tu micrófono, por favor. Si están escribiendo por el chat, que alguien tenga la amabilidad de leer lo que están escribiendo. Ya lo ha dicho. El voto por individuo. ¿Están ahí o creo que me he ido? ¿Están o no están? Creo que me voy, ¿ah? Sí estamos, Estamos bien. Recién estamos despertando. ¿Cómo despiertan cuando vamos a hacer el sorteo, no? Ya, ya, esa es otra cosa, permisita. Ya, estén tranquilos, ¿ah? Ya, tranquila, No, luego por bromear. Ustedes saben cómo es su misma Lina. Creo que ya la conocen muy bien. Listo, misita. Entonces, el objetivo, como te decía, era conseguir el voto por individuo, no por estamento. ¿Listo? De esta forma, este tercer estado, el estado llano, ¿sí? No dio su brazo a torcer. Hasta llegaron a reunirse en la famosa sala del juego de la pelota, un antiguo canchón de Francia. Y ahí juraron no dar su brazo a torcer hasta que, Miss Malena, hasta lograr una constitución para Francia. Ya, Miss. Mira, o sea, por eso dijimos en la primera parte. En vano se trató, pero no se pudo contener esa pujante burguesía. La nobleza y el clero no pudieron contener esa pujante burguesía. Recuerden que la burguesía está dentro del tercer estado del pueblo llano. ¿Listo? Bien. Posteriormente se va a instituir, ¿qué cosa? La Asamblea Nacional. El rey se va a ver obligado a reconocerla y simplemente la va a convertir en Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Cuál es la función misma, Lena, de una Asamblea Constituyente? Elaborar la Constitución para Francia. ¡Wow, lo están logrando! Lógicamente que sí. Entonces, en esta etapa monárquica yo tengo lo siguiente. Tengo a los Estados Generales, tengo a la Asamblea Nacional, que posteriormente se va a convertir en Asamblea Constituyente, y tengo otro cuarto periodo, que vendría a ser la Asamblea Legislativa. ¿Listo? Entonces, en la etapa monárquica tengo 4 cosas, correcto. Sí, tengo 4 cosas, sí. Tengo Estados Generales, que está en celeste. Tengo la Asamblea Nacional, que se convierte en Asamblea Constituyente, y tengo la Asamblea Legislativa. ¿Listo? 4 cosas en la etapa monárquica. Voy con la Asamblea Constituyente, ¿sí? Pero ha dicho que la Asamblea Nacional se convirtió, el rey la reconoció y se convirtió en Asamblea Constituyente. Justamente de eso vamos a hablar. Y después de la Asamblea Legislativa estaríamos culminando con la etapa monárquica. Fíjate tú acá, observa bien. La Asamblea Constituyente llevó a cabo lo siguiente, ¿sí? La creación, ¿sí? Malena, ¿qué, La creación, a ver, por favor, Ediluz, ¿sí? Creo que he visto levantadita la mano. Ya saben, si tienen alguna pregunta, escríbanlo por el chat.
salvo que a la misma Elena no se le esté escuchando bien, pero Xiomara siempre está muy atenta y ella es la que me indica, ¿sí? Ah, ya me, si tengo pregunta, misma Elena, escribo por el chat, sí, mis amores, ¿ya? A ver, misita, continúe, misma Elena, sí, continúe, a ver. A ver. Ya está. Muy bien. Recuerden que necesito que hablen cuando les pregunto algo para no sentirme sola. A la única que veo, ¿sí? Ya Dios, no te preocupes, yo retrocedo, reina, no te preocupes. Me dices que yo quiero tomarle una captura. Ya, no hay problema, princesa, yo retrocedo. A ver, misita. A ver, vamos con esta parte de acá. Te vuelvo a repetir para reforzar mi retroalimentación, sí. Acuérdate que la etapa monárquica tiene 4 cosas. La monárquica, nosotros vamos a hablar de 2, monárquica y republicana. La etapa monárquica abarca, mira, estados generales, ¿sí? La Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional la reconoce el rey y ¡brum!, la cambia por Asamblea Constituyente. Y finalmente la Asamblea Legislativa. 4 cosas, estados generales, ¿sí? Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa en la etapa monárquica. ¿Entendido? Muy bien. Listo, ahora sí, Ediluz, ¿correcto, reina? ¿Puedo cambiar? Ediluz, ¿sí? Ya está. Asamblea Constituyente, Miss, y finalmente la Asamblea Legislativa. Sí, mire, la función aquí de esta Asamblea Constituyente es la creación de la Constitución. A mí, eso se hablaba, ¿se acuerda usted? Sí, en el partido de su colega Castillo, no hablaban de la Asamblea Constituyente y estaban recolectando firmas para esa Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución para el Perú. ¿Te acuerdas? Vamos por pasos. A mí, sigue toda una secuencia. Por algo no se dan estos hechos. Creación de la Constitución de 1791 y con esto la caída de la monarquía absolutista. Eso es lo que se quería con la Asamblea Constituyente. En esa creación de la Constitución, lógicamente que hay algo importante, la creación de los derechos del hombre ciudadano, importante. Se da también la abolición de los derechos y privilegios feudales. Una reforma económica que comprendía, ¿qué, Miss? Esa reforma, ¿qué comprendía, Miss Malena? Mira lo que comprendí, mira, lo está Rosalía. Nacionalización de los bienes de la iglesia, o sea, le van a expropiar, le van a quitar los bienes al clero. Cállate para atrás, imagínate. Y la libertad para comercializar con el exterior. Constituye la Asamblea Constituyente. Pero, Miss, ¿cuál es lo más importante? Esa creación de la Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, Miss, y en la Asamblea Legislativa, Misita, en la Asamblea Legislativa, bien, se promulga la Constitución de 1791 y realmente se elige a una Asamblea Legislativa para elaborar las leyes. O sea, no solo queda en qué, se da la creación de la Constitución, pero hay que elaborar las leyes. Hay que elaborar las leyes. ¿Dónde se hace esto? En esa Asamblea Legislativa. Se formaron los siguientes partidos políticos. A ver, los fuldeses, los fuldeses monárquicos, los jacobinos, izquierda radical, y los giroldinos moderados. ¿Listo? Fíjate tú. Mis. Entonces, no te me olvides 4 cositas en la etapa monárquica. Te las vuelvo a repetir. Miss, mejor alguien de ustedes, voluntario para que me diga las 4 cosas que hay en la etapa monárquica. Te escucho, vamos, vamos. A ver qué dicen, chicos. Jimmy, por favor, las 4 cosas. Vamos, Jimmy, ¿me escuchas? Ese está fácil. Sí, Miss. Te escuchamos. 4 cositas, las he vuelto a repetir hasta el cansancio. ¿Te ayudo, Jimmy? ¿Solo puedes? 4 cosas. Sí, Miss. Uno es la Asamblea Legislativa, otro es la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional y los estados generales. Jimmy, lo decimos en orden. Sí, lo decimos en orden, Miss, porque todo procede en orden. Acuérdate que lo he explicado así. Yo te ayudo, Jimmy. Gracias por la intervención, Rey. Estados generales. Asamblea Nacional, que el rey la convierte en Asamblea Constituyente y finalmente la Asamblea Legislativa. 4 cosas, por favor, grábame esas 4 cosas de lo que es, pues, lo que corresponde a la etapa monárquica, gobernada por reyes. Muy bien. Rompo acá, wow, Miss, y me voy con la etapa republicana. Miss, mi etapa republicana, la segunda etapa, acuérdate que acá muere, finaliza la Revolución Francesa 1799, solo tenemos 2 periodos, convención y directorio. Miss, solo convención y directorio. La convención, ¿qué era, Miss? Una asamblea electa de carácter constituyente. Lo que me interesa acá, mío, en la convención es que se va a concentrar 2 poderes, poder ejecutivo y poder legislativo.
¿Listo? En los inicios la convención estaba dominada por los giroldinos, pero el pueblo poco a poco empezó a considerarlos como excesivamente burgueses, asumiendo el control los jacobinos. Mis, eso es importante, es un dato adicional, pero lo que a mí me interesa es que en la convención que está dentro de la etapa republicana, acuérdate que convención y directorio, dos cositas, convención y directorio está dentro de la etapa republicana, ¿sí? Me interesa que esa asamblea va a concentrar dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, lógicamente que siempre tienen que caminar de la mano. Y ahora en el Perú no caminan de la mano, pues ya están que se sacan, y se dicen y se sacan los tabitos al sol. En el Perú, ¿listo? Y en el directorio, bien. Tras abolirse las leyes revolucionarias, se redacta una nueva constitución para Francia, la constitución del año 3. Miren, esta constitución conserva el régimen republicano, pero hay algo, se va a suprimir el sufragio universal. Pucha, mis, eso no está bonito, sí. El poder legislativo quedaba reducido y confiado al Consejo de los 500. 500 personas, sí. Y, mejor dicho, pues, ¿por qué no esas 500 personas eran ancianos, no? Ancianos. Y el Ejecutivo quedó en manos de 5 miembros. Pucha, mis, o sea, el Ejecutivo no va a estar a cargo de una persona así como actualmente está. No, está a cargo de 5 miembros. Y esto me parece muy bien. ¿Listo? Ya, entonces, se da esta nueva constitución ya en el año 3, ¿sí? Y hablamos que el poder legislativo quedaba a cargo de los consejos de 500, consejo de ancianos, y el Ejecutivo en manos de 5 miembros. Bien, ¿qué va a pasar después? Napoleón Bonaparte se convirtió durante algún tiempo en el árbitro de la política, viendo cómo se estaba dando la situación. Recuerda tú que en un primer momento Napoleón, mi papi, mi churro, mi rey, va a ser cónsul, ¿sí? Posteriormente él se va a autodenominar, ¿qué cosa? Emperador. Sí, va a ser muy radical, pero hizo bastante obra en Francia. ¿Listo? Wow, Miss. Acuérdate, Miss, ¿y qué va a pasar? Hasta el 9 de noviembre de 1799 que decidió poner fin a este sistema, dando ¿qué cosa? Un golpe de Estado. Miss, bien, se conoce a esto como el 18 de Brumario del año octavo, pero en realidad no te hagas mucha bola. ¿Por qué? Porque es así, sí, 18 de Brumario del año octavo, que está puesto en su calendario francés, su calendario republicano francés. Entonces no te hagas mucha falta. Recuerda tú que Napoleón Bonaparte en algún tiempo, como te decía, se va a convertir en el árbitro de la política, hasta que el 9 de noviembre de 1799, mira la fecha, 9 de noviembre de 1799, ¡plá!, termina esta revolución francesa y pone fin con ese famoso golpe de Estado. Con el directorio, acuérdate tú, con el directorio, ¡pum!, se cierra el periodo de la revolución francesa. Miss, claro. Y ya al hablar de Napoleón estaríamos hablando de la etapa imperial, Miss Malena. Ya no corresponde a las etapas de la Revolución Francesa. No. ¿Listo? Muy bien. Y de este personaje vamos a hablar bastante la próxima semana también. Ni de su papi, su Mickey, su churro, su rey. Lógicamente que sí. Entonces, resumen. Convención y directorio, etapa republicana. Entiendo, convención y etapa republicana. En la convención me interesa que se va a concentrar dos poderes, ejecutivo y legislativo. En el directorio se da la nueva constitución, la constitución del año 3, que conserva un régimen republicano, pero no se va a suprimir el sufragio universal. ¿Sí? Queda confiado el legislativo al famoso Consejo de los 500, Consejo de Ancianos, y el poder ejecutivo a 5 miembros. ¿Listo? No te olvides también de la intervención de Napoleón, que da un golpe de Estado y pone fin a este periodo. Recuerda tú que el directorio va a cerrar, ¿sí? El directorio, este periodo va a cerrar la Revolución Francesa. ¿Entendido? Muy bien. No te me olvides. Entonces, en la etapa, ¿sí?, monárquica, gobernada por reyes, yo tengo ahí 4 cosas. Tengo los estados generales, tengo la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Correcto. En esta etapa, que viene a ser la segunda, y con esto se cierra la Revolución Francesa, tengo convención y directorio. Convención y directorio. Okidoki, listo, Miss. Convención y directorio. Correcto. Mi Malena, convención y directorio, ¿no? Sí, nada más. Bien. Procedemos al sorteo. Ya está, Miss, ¿es en serio? Sí, vamos con ello. Xiomara, por favor,